Hola, hoy vamos a estudiar el sistema nervioso vegetativo. En primer lugar, decir que desde un punto de vista anatómico describíamos dos grandes bloques en el sistema nervioso, que eran el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Desde un punto de vista fisiológico o funcional, el sistema nervioso además lo podemos dividir en dos bloques. El sistema nervioso voluntario, de la vida de relación o consciente, que es el que hemos descrito hasta este momento, que es el que controlamos de alguna manera conscientemente y voluntariamente nosotros mismos, como los movimientos del aparato locomotor, es decir, de las palancas óseas, el desplazamiento, la verbalización, el abrir y cerrar de ojos, sobre todo manipulación, es decir, todo lo que hace referencia a la relación del cuerpo humano con el entorno. Decíamos que dentro del sistema nervioso voluntario había dos bloques, que estudiábamos de un lado el sistema nervioso central, con el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que era el último punto que estudiamos en el vídeo anterior. Pues bien, hay otro bloque dentro del sistema nervioso que llamamos sistema nervioso vegetativo, también llamado autónomo, también llamado visceral o inconsciente o involuntario, puesto que es el que se ocupa de controlar las funciones inconscientes, involuntarias o viscerales de nuestro cuerpo. Sería un ejemplo de este control el de la contracción o dilatación de los vasos, el de la función respiratoria, cardíaca, digestiva, de las glándulas de secreción, de la contracción, dilatación de la pupila, de la acomodación del cristalino, de la contracción, relajación del útero, etc. Es decir, todas aquellas funciones que escapan a nuestra voluntad y que funcionan de forma automática. Aquí tenemos un esquemita en donde se representan de un lado el sistema nervioso central y el control sobre los órganos periféricos en cuanto al sistema nervioso vegetativo se refiere. Lógicamente, dentro del sistema nervioso vegetativo vamos a encontrar una parte ubicada dentro de un sistema nervioso central, que estará lógicamente dentro de la médula o dentro del encéfalo, y una parte periférica que constituirá los nervios vegetativos. Como ya se dijo y se apuntó al estudiar el sistema nervioso voluntario, decíamos que la mayoría de nervios eran nervios mixtos, y lo decíamos no solamente porque estaban compuestos por fibras nerviosas motoras y sensibles, sino porque también poseían fibras nerviosas vegetativas, motoras y sensibles. Tenían, por tanto, fibras motoras del sistema nervioso voluntario y fibras motoras del sistema nervioso vegetativo. Aquí vemos un corte y un esquema de distintos niveles del tronco cerebral, de la médula espinal, con los ganglios correspondientes y las salidas de los distintos nervios vegetativos, cómo van a ir a inervar los distintos órganos y vísceras que, como hemos dicho, están controlados de forma inconsciente o automática por este bloque del sistema nervioso. Bien, esta sería una figura magnificada que hemos visto al principio de la presentación, y vemos que aparecen una serie de troncos nerviosos, en unos casos que están pintados de color rojo y en otros casos de color azul. Como ya veremos más adelante, este sistema nervioso vegetativo se va a subdividir en dos grandes bloques. De un lado, las fibras que aparecen en rojo, pertenecientes al llamado sistema nervioso vegetativo simpático, y de otro lado, los que aparecen en color azul y que veis que están ubicadas en distintas localizaciones en el sistema nervioso central, que llamamos sistema nervioso vegetativo parasimpático. Bien, en el sistema nervioso vegetativo vamos a encontrar fibras nerviosas aferentes, es decir, las que llevan el impulso hacia el sistema nervioso central, que, como ocurría con el voluntario, iban a llevar información hacia el sistema nervioso central, y iban a hacer una sinapsis en determinados ganglios.
En caso de la columna vertebral, de los nervios raquídeos, hablábamos de ganglios raquídeos. Por otro lado, decíamos que existen nervios eferentes o motores encargados de realizar efectos periféricos que describíamos en el sistema nervioso somático o consciente, que estaría representada por esta neurona motora. Este sería el nivel central. Aquí tendríamos la neurona motora y vemos cómo terminaba en un efector que podría ser, en este caso, sobre todo un músculo esquelético que hacía referencia a la contracción voluntaria. En cuanto al sistema nervioso vegetativo, que hemos dicho que estaba formado por dos bloques, que era el simpático y el parasimpático, veremos que hay una primera neurona ubicada dentro del sistema nervioso central que llamamos primera neurona. Esta primera neurona va a emitir una primera fibra nerviosa que la llamamos preganglionar y que normalmente es una fibra mielínica, está envuelta por una vaina de mielina. Va a relevar el impulso nervioso en un primer ganglio. Este ganglio va a contener una neurona que vamos a llamar segunda neurona y por tanto aquí se va a establecer una sinapsis. La segunda neurona va a emitir una fibra postganglionar, en este caso fibra amielínica y por tanto también llamada fibra gris, puesto que la mielínica la llamaremos fibra blanca preganglionar y esta fibra gris postganglionar, que finalmente va a establecer ya conexión con los efectores periféricos que pueden ser músculos lisos, músculos cardíacos o las glándulas, que son los efectores específicos del sistema nervioso vegetativo. Si hacemos referencia a las fibras nerviosas parasimpáticas, vemos que ocurre exactamente lo mismo. Hay una primera neurona en el sistema nervioso central, una fibra nerviosa preganglionar, una conexión o sinapsis ganglionar con la segunda neurona y desde aquí hará conexión con los efectores periféricos. Como podemos apreciar, hay una pequeña diferencia entre los dos sistemas y es que el ganglio en el sistema nervioso parasimpático está ubicado en las proximidades del órgano efector u órgano diana. Normalmente, los sistemas nerviosos vegetativos, en cuanto al sistema nervioso central se refiere, los vamos a encontrar de un lado en el tronco cerebral y en la médula sacra, como vemos aquí, cuando nos referimos al parasimpático. La posición para en bioquímica es aquella que se ubica en los extremos de una fórmula, sobre todo de un anillo bencénico. Por tanto, el parasimpático, como veis, lo vamos a encontrar a nivel del sistema nervioso central, por tanto, las primeras neuronas, tanto en el extremo superior, es decir, en el parasimpático craneal, que estará en el tronco cerebral, y en el otro extremo caudal encontraremos el parasimpático sacro. En cuanto al sistema nervioso simpático, como veis, ocuparía la región central y, por tanto, nace de la región medular torácica y de la región medular lumbar, proximal o superior, como vemos en este esquema. Bien, abordando el estudio de las fibras nerviosas simpáticas, diremos que nacen a nivel de la médula torácica y lumbar alta, como ya sabemos, en el asta lateral de la sustancia gris medular. Desde aquí van a establecer una primera conexión, una primera sinapsis con esta cadena ganglionar que llamamos cadena de ganglios simpática, que aparece al lado de la columna, a cada uno de los lados de la columna vertebral. La cadena simpática en ocasiones también se ubica por delante en los llamados ganglios prevertebrales, que serían estos de aquí. Por tanto,
sería en estas localizaciones donde se establecen la sinapsis de la primera con la segunda neurona, y desde aquí ya se distribuirían por los órganos diana que hemos apuntado anteriormente. En cuanto al parasimpático, como vemos, se origina a partir del tronco cerebral o de la médula sacra, y desde aquí se establece primera sinapsis con el ganglio periférico, que son ganglios parasimpáticos, y como ya hemos dicho antes, se van a localizar muy próximos a los órganos diana u órganos, digamos, efectores. Aquí lo vemos representados con color azul. Analicemos en esta figura cómo se distribuyen las fibras nerviosas eferentes y, por tanto, motoras del sistema nervioso simpático. Partirían de la médula motora a nivel de las fibras de la sustancia gris lateral medular. Desde aquí van a hacer sinapsis en el ganglio simpático, que es esta cadena que vemos aquí, y desde aquí ya se lanzan a través de las fibras postganglionares hacia los órganos efectores periféricos. En cuanto a las fibras nerviosas aferentes y por tanto sensibles, como vemos, entrarían también a través de estos ganglios, a través de estas fibras, y harían sinapsis en el ganglio raquídeo correspondiente, finalmente terminando en la sustancia gris de la médula espinal. En cuanto al parasimpático, vemos aquí la región del tronco cerebral y la médula sacra, cómo se origina la fibra nerviosa preganglionar, que establece sinapsis a nivel del ganglio craneal, y desde aquí ya al órgano efector periférico. En cuanto a la médula sacra ocurre exactamente lo mismo. Aquí tenemos los nervios sacros S2 a S4, en donde se va a originar una primera fibra presináptica. La sinapsis vemos que se establece en el ganglio que está muy próximo al órgano efector, y desde aquí ya se inervaría el órgano efector con las fibras nerviosas parasimpáticas. Aquí podemos ver la distribución del sistema nervioso simpático. Como hemos dicho antes, se origina en la médula torácica y lumbar alta, y desde aquí se van a inervar los distintos órganos para ejecutar una serie de funciones que después explicaremos. En cuanto al sistema nervioso parasimpático, vemos que se originan de los extremos del sistema nervioso central, es decir, del tronco cerebral y de la médula sacra, cómo se distribuyen por todos los órganos del cuerpo para ejecutar una serie de funciones y de efectos que describiremos dentro de un momentín. En cuanto a los neurotransmisores que se van a liberar en las distintas sinapsis, en el sistema nervioso simpático veremos que en los ganglios simpáticos se liberará la acetilcolina, esto y este de aquí. Mientras que en las terminaciones de las fibras nerviosas eferentes a nivel de los órganos efectores se va a liberar noradrenalina. Por tanto, en el sistema nervioso simpático, en los ganglios se libera acetilcolina y en los órganos efectores noradrenalina. En cuanto al parasimpático, observamos que tanto en los ganglios como en los efectores, ganglios y efectores, se libera el mismo neurotransmisor, en este caso la acetilcolina. Y una excepción es la inervación de la médula suprarrenal. La médula suprarrenal vemos que recibe inervación simpática directamente de la primera neurona, la cual liberará acetilcolina en la médula suprarrenal, y es esta la que va a liberar a la sangre la adrenalina y la noradrenalina, como vemos en el esquema. En cuanto a las funciones, hay que tener presente lo siguiente.
Centrándonos en el sistema simpático, este se ocupa sobre todo de aquellas funciones relacionadas con las situaciones de alarma del cuerpo humano, de estrés, de, digamos, reacciones de emergencia, como por ejemplo ante una intervención quirúrgica, ante un accidente, ante una situación comprometida física o psíquica del cuerpo, una mala noticia, un examen, una situación de emergencia en una determinada ubicación. Todo esto va a poner en marcha, a poner en guardia al sistema para luchar contra esta situación de emergencia. Pues bien, en estas situaciones se activaría el sistema nervioso simpático y entre las funciones que podemos mencionar a nivel del aparato cardiocirculatorio diríamos que se produce un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, lo que comúnmente nosotros notamos como palpitaciones, un aumento de la frecuencia respiratoria, una respiración rápida y entrecortada, se produce una dilatación de la pupila, que es la típica cara de miedo, de susto, un aumento de la sudoración, frialdad de la piel, por tanto se produce una vasoconstricción, un bloqueo de la función digestiva, que sabemos que va a producir maldigestión, va a producir un aumento de la apertura de esfínteres, sabemos que se pueden producir diarreas, aumento de la frecuencia de la orina. Y por tanto se va a producir también un aumento del consumo de glucosa liberada por el hígado para poder abastecer el cuerpo de la suficiente energía para la lucha contra este tipo de situaciones. En cuanto a las funciones del parasimpático, pues van a ser funciones de reparación después de la lucha establecida entre el entorno y el cuerpo. Entonces, en este caso, vamos a encontrar una bradicardia, es decir, una vuelta a la relajación cardíaca, es decir, un enlentecimiento y una reducción de la contracción del corazón, una respiración calmada y pausada, un regreso a la función normal del aparato digestivo, la vejiga se puede contraer mejor, los esfínteres se cierran, la pupila se contrae y por tanto veremos que ya la pupila es más puntiforme y la salivación se restablece. Ya sabemos que ante una situación de emergencia, de disgusto y demás, se produce una situación de boca seca. Bien, pues estas, en resumen, serían las funciones propias de cada una de las partes funcionales del aparato o del sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático. Muy bien, y con esto finalizamos el estudio y la descripción de la anatomía del sistema nervioso vegetativo y las nociones básicas de su función.